Hola a todos, mi nombre es Jefferson Echeverría y los estaré acompañando en este ambiente virtual relacionado con las asignaturas de lengua castellana y plan lector. Antes de empezar con las temáticas que tenemos proyectadas, considero importante obsequiarles este mensaje del gran Gonzalo Arango. Espero que lo apliquen o si no lo quieren aplicar también pues es válido para sus vidas y sus contextos. Y sin más preámbulos, empecemos. Tal como lo menciona el título de este video, vamos a hablar de la cohesión textual, pero antes es importante saber la diferencia entre coherencia y cohesión. Muchos cometemos el error de decir que es lo mismo, solamente que cambia en cuestión de sinónimos, pero aunque tengan mucha relación, su diferencia desde luego dista bastante en muchos aspectos. Vamos a empezar a hablar primero de la coherencia. La coherencia, por ejemplo, hace mención a las propiedades fundamentales, esenciales y estructurales que deben tener los enunciados, frases u oraciones en cuanto a conexión, lógica, comprensión y relación con las palabras. Es decir, que la coherencia depende realmente del mensaje, de cómo le llega el mensaje al lector, bien sea con un texto escrito, o al receptor cuando se habla de un mensaje radial, de un mensaje televisivo, un discurso político, entre otros. ¿Esto qué quiere decir? Que su estructura gramatical genera una comprensión básica y una atención básica de la persona que lo está recibiendo. Entonces, para que eso surta un efecto y logre un éxito adecuado, es importante que la estructura básica de la oración pues sea comprensible y tenga una connotación mucho más básica y más sólida. Tenemos en este momento el ejemplo de uno de los mejores microcuentos que ha habido en la literatura suramericana. Es de Augusto Monterroso, que dice lo siguiente: y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Esto, en cuestiones gramaticales, es una oración coherente. Primero porque pues tiene los matices básicos que nos han enseñado durante nuestra etapa escolar. Tiene el verbo, por ejemplo en este caso despertó, tiene el sujeto o los sujetos que desarrollan la acción y tiene desde luego un complemento. El sujeto en este caso sería el dinosaurio y la persona que, si bien es cierto, nos resulta un misterio de saber quién es esa persona que se despertó, pues está desarrollando también un ente importante si lo vemos desde los términos gramaticales. Y por último, pues la oración como culmina, todavía estaba allí, ¿sí? Entonces, para establecer la coherencia debemos saber que hay una estructura adecuada, una estructura que es comprensible para nosotros. Ya después miraremos el contenido, ya miraremos la connotación, el contexto, pero en cuestiones de regla, de gramática, es esto una oración coherente. Tiene referentes a la coherencia, sus elementos involucran muchos más matices relacionado con proposiciones, elementos sintácticos, elementos morfosintácticos, lingüísticos, textuales, entre otras, etcétera, etcétera, que permiten ya ampliar una identificación o un reconocimiento superior a lo básico. Es decir, que ya no nos centramos solamente en cómo está estructurada una oración, sino que ya involucra otras reglas que permiten reconocer cuál es la intención o de pronto cuál es el referente gramatical o de pronto cuál es el mensaje que se está dando a conocer para justificar, bien sea por conectores, por proposiciones, entre otras. Es decir, que no solamente nos sesgamos a lo que diga la oración, sino también a un texto, cómo ese texto se adecua a unos contextos, cómo se adecua a una realidad, por ejemplo, o cómo se relaciona con los géneros literarios, o bueno, dependiendo de la temática y el enfoque que nosotros queramos emplear. Debemos tener en cuenta algunos niveles, pero antes de eso sí quiero aclararles los elementos básicos de la cohesión textual. Entre ellos, el más esencial es el organizador de la información. ¿Cuál es su función? Es estructurar y ordenar una información o un texto o una oración, distribuyéndola en fragmentos informativos menores, muy pequeños. Por ejemplo, tenemos los iniciadores, que estas palabras permiten introducirnos a lo que va a ser el conjunto de la oración, el conjunto de la frase o del texto, para después adentrarnos al sentido esencial o la idea central del texto. Entonces,
Así como cuando nosotros de pronto hacemos la presentación formal a, no sé, a un curso, o por ejemplo cuando nosotros hacemos presentación formal de nuestros compañeros, o cuando nos presentamos por primera vez a una entrevista de trabajo o a un grupo de estudio de universidad. En este caso también es la carta de presentación para el texto o la oración. Por ejemplo, tengo acá algunos que están señalizados así: para empezar, antes que nada, inicialmente, primero que todo. En el ejemplo que quiero ilustrar sería este: antes de empezar, pido la palabra a la ilustre dama, ¿sí? Es decir, que antes de acometer mi objetivo textual, quiero primero hacer una introducción a la persona que en este momento nos va a dar a conocer un mensaje específico. En el otro caso tenemos a los distribuidores. Estos distribuidores me permiten llevar a cabo, prolongar una idea básica, unificándola con otra, bien sea para contrariarla o bien sea también para fortalecerla, es decir, para ampliar una serie de opciones gramaticales que me permiten establecer el orden de la idea central. En este caso tenemos por un lado, por una parte, en un aspecto, en el otro, etc. Tenemos, por ejemplo, este caso político. Por un lado tuvimos la crisis bipartidista, por el otro soportamos una falta de oportunidad. Si nos damos cuenta, se puede utilizar tanto por un lado como por el otro lado también. Se puede volver a escribir y no caeríamos en el pecado de la redundancia. Digamos que para el lector no habría ningún inconveniente. Aquí lo puntualizo. Y sería válido. Si por un lado tuvimos la crisis bipartidista, por el otro lado soportamos una falta de autoridad. Pero también pues es mucho más sintético omitir el lado, porque ya nosotros asumimos, el lector asume, que si hablamos por un lado acá, estoy incluyendo una crisis o un tema específico que es la crisis bipartista, y por el otro soportamos una falta de autoridad. Es decir, que estos dos referentes me permiten ampliar, me permiten reconocer cuál es el problema central de la oración, o bien sea lo podemos utilizar también para contrariarlo. En este caso pues justificamos y le damos mayor fuerza a la oración. En los ordenadores tenemos la posibilidad de categorizar o de jerarquizar las ideas, bien sea para enumerarlas o bien sea también para plantearlas en un orden gramatical, en un orden de ideas. Por ejemplo, tenemos aquí algunos que es en primer lugar, en segundo lugar, etc. Hay un ejemplo también muy común, pues en esto de la onda política no pretendo establecer ninguna tendencia, pero pues lo utilicé para que podamos comprender mejor. Tenemos: en primer lugar, no soy culpable de haber participado en actos de corrupción. En segundo lugar, toda mi campaña se ha basado en la honradez y rectitud. Y en tercer lugar, que me juzgue el pueblo que confía en mis actitudes. Ahí, si nos damos cuenta, no estamos enumerando, sino estamos categorizando, jerarquizando las ideas. También lo podemos hacer en el colegio, por ejemplo, o la universidad, para establecer el orden de las personas que han tenido mejor promedio. En primer lugar, Aureliano Buendía, por su excelente desempeño académico, un ejemplo. En segundo lugar, Úrsula Iguarán, por haber participado en las Olimpiadas Matemáticas, un ejemplo. En tercer lugar, tenemos a Franz Kafka, por su aporte a las letras en la institución. Es un ejemplo así muy somero. Y por último tenemos los continuativos. Esto me permite prolongar una idea de lo que quiero enfatizar, prolongar con algunas palabras cuál es la claridad o el objetivo que yo pretendo establecer en la oración. Tenemos algunos ejemplos en este sentido: a todo esto, por lo demás, etc. Aquí tenemos un ejemplo que extraje de la Biblia, que si lo ponemos en contexto, el apóstol está hablando inicialmente de la importancia de orar, de rezar ante Dios y bueno, de mantener una comunidad con Él. Y después así puntualiza por qué. Dice así: por lo demás, hermanos míos, quiero que estén unidos en fortaleza y oración para los días difíciles que se acercan. No con esto pues quiero establecer, pretendo definir una ideología religiosa, sino solamente que lo utilicé como un ejemplo muy práctico. ¿Se puede utilizar en otros contextos? Claro que sí. Y por último vamos a pasar a los conectores. Los conectores me permiten unir proposiciones, oraciones y párrafos entre sí para brindar una relación concreta de sus contenidos, para que le den mayor sentido. Considero, lo tomo a título personal,
de que este es el tema uno de los temas más importantes en cuestiones de redacción. ¿Por qué? Porque gracias a esto, sobre todo en textos académicos, por ejemplo, cuando vayamos a presentar una tesis de grado o una presentación monográfica, o bien sea un ensayo, una reseña, no sé, una crónica también, si yo utilizo de manera adecuada los conectores, diría que tengo una parte muy importante del trabajo casi logrado, casi ganado. Obviamente pues otras cosas dependen, ¿no? La reacción y pues el interés que le genere, que le despierte a los lectores y a los jurados en el caso que sea. Pero si yo utilizo de manera adecuada los conectores, tengo definitivamente una hazaña lograda en cuestiones de redacción. Entonces, sin más preámbulos, les mostraré algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos en los aditivos, que permite acotar una frase complementaria, ¿sí? Es decir, que no solamente explico, sino que hago una acotación importante con estas palabras para puntualizar qué es lo que quiero transmitir. Entonces, por ejemplo, no quiero salir a la calle, además está lloviendo, estoy aclarando el por qué no quiero salir a la calle y hago una última acotación. Tenemos el contraargumentativo, que genera pues una oposición, una refutación o contraste en el sentido principal de una frase o de una oración, o cuando una persona me está refutando, ¿sí? Es decir, como que irrumpo en el objetivo de la otra persona en cuanto a oración y lo estoy contrariando. El ejemplo más común para los que han soportado el flagelo de la friendzone: te quiero pero como amigo. Tenemos los causales, que indican una razón que debe complementarse con una consecuencia, es decir, que así como dicen los científicos, toda una causa debe tener toda acción debe tener una reacción. En esto, en las cuestiones de gramática también, pero con el conector estoy aclarando el por qué se está generando una razón o una causa, por eso es causalidad. Tenemos ejemplos como dado que, puesto que, a causa que, debido a, etc. Les pongo un ejemplo así muy somero: debido a los continuos desmanes hemos decidido suspender el partido de fútbol. Es un ejemplo muy concreto. Y finalmente, sé que hay muchísimos tipos de conectores, pero pues consideré pertinente utilizar estos 4 porque son los más comunes. Tenemos los consecutivos, que permiten que se relacione con lo que se mencionó anteriormente, es decir, la frase que va a seguir debe estar muy conectada o muy relacionada con lo que se dijo anteriormente. Les muestro un ejemplo: no permitiremos más el abuso de los estudiantes, así que haremos campaña a favor de sus derechos. Es decir, que no solamente estoy obviando o prescindiendo lo que se dijo anteriormente, sino que además estoy ampliando y aclarando el por qué debe concederse ese derecho, o bueno, esa práctica. Espero les haya gustado. Cualquier cosa me pueden escribir en el foro o por las vías virtuales, o en el correo que les voy a dejar en el cuerpo de la plataforma, o también en la página de YouTube. Espero que estén bien y no olviden que ante la duda es mejor abstenerse. Buena jornada para todos.